Muy buenas a todos. Hoy veremos uno de los patrones de diseño más usados en el mundo de la programación, el patrón Flywheel. Explicación. El patrón Flywheel es comúnmente usado en programas que tienen varios objetos que comparten muchas características en común. En este caso, el patrón busca optimizar el espacio que se usa en memoria y sacar el máximo provecho del sistema. Por otra parte, también busca que no se desaprovechen los recursos de los datos que son redundantes de por sí en el sistema. Estructura. La estructura está dividida en dos grupos de características. Tenemos las características intrínsecas que hacen referencia a los estados comunes que tiene el objeto o grupo de objeto de replicar. Y por otra parte tenemos las características extrínsecas que aluden a las características propias de la instancia. El objetivo, en resumidas cuentas, de este patrón es estudiar las características comunes, que son las características extrínsecas, y esto se guarda en una clase. Luego, a la hora de hacer las diferentes instancias desde la clase extrínseca, se hace uso de la parte común, que es la parte intrínseca, y se complementa con los datos específicos que se habían especificado en la instancia. En este ejemplo podemos ver la estructura del patrón Flywheel. Este es coordinado por un cliente que trabaja en referencia a un Flywheel y establece los estados extrínsecos de los objetos. Por otra parte, este cliente se comunica con Flywheel Factory, que crea y maneja los objetos Flywheel, asegurándose que se compartan adecuadamente. Cuando el cliente solicita que se cree un Flywheel, este debe permitirle crear por medio de la interfaz alguna de las dos clases que tenemos ahí abajo, que son Concrete Flywheel o Unshared Concrete Flywheel. En estas se implementan la interfaz Flywheel y se le añade el almacenamiento de las características intrínsecas, que son lo que caracteriza a cada elemento individualmente. Y estas deben poder ser compartidas. Por otra parte, el otro Shared Concrete Flywheel es caracterizado porque no tiene por qué ser compartido. La implementación de la interfaz habilita la compartición, pero no la fuerza. La mayor ventaja del patrón de diseño Flywheel es el menor uso de la memoria del dispositivo que ésta conlleva, ya que se utiliza menos recursos al procesar varios objetos que utilizan una vez las mismas características intrínsecas y se modificarán solo las extrínsecas, a que si se inicializara cada objeto con la misma información intrínseca cada vez. La mayor desventaja del patrón de diseño Flywheel es el mover afuera del objeto sus características intrínsecas, rompiendo así la encapsulación, y en algunos casos puede llegar a ser más ineficiente y contraproducente que manteniendo el estado intrínseco, por lo que debe ser evaluado esta decisión en cada caso particular. Hola, a continuación veremos en cuáles casos implementar este patrón Flywheel puede ser de gran ayuda. Como sabemos, es recomendable utilizar este patrón cuando no tenemos suficientes recursos a la hora de crear una gran cantidad de cierto tipo de objeto, como en este caso, en el que se trata de crear 1.000.000 de árboles, siendo una cantidad inmensa de árboles, además de saber que cada uno de estos posee una posición X y Y, un color, una textura, etc. Al crear todos estos árboles uno por uno sin este patrón, se van a necesitar una gran cantidad de recursos por parte de nuestro computador, como es el caso de la memoria, guardando la información de cada uno de estos árboles. Cosa que podemos evitar usando el patrón Flywheel, que nos va a crear esa misma cantidad de árboles sin necesitar de tantos recursos, que como puedes ver es muy bajo. Claro que también hay casos en los cuales implementar este patrón puede traernos más dificultades que beneficios, como en los casos en los que solo necesitamos crear pocas cantidades de un objeto, consumiendo así pocos recursos, como en el siguiente ejemplo, donde nosotros solo creamos un auto
que tiene llantas, puertas, motor, etc. Pero al ser solo uno, esto no va a necesitar una gran cantidad de recursos para nuestro computador, haciendo inútil el uso del patrón Flightweight.